Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en RN. Hoy es 28 de marzo de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. ¿Me oyen bien ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Ok. Se me olvidó borrar aquí. No sé qué está pasando, pero últimamente el pizarrón no lo están borrando como antes. Parecía más limpio cada día, pero ahora no sé, está lleno de basura. Bueno, muy bien, a ver, ¿dónde nos quedamos? Estamos empezando a estudiar la topología de los números reales. Bien, entonces ya definimos el valor absoluto, definimos la distancia, que es el concepto básico para dotar de su topología natural a los números reales, ¿bien? Y ya con el concepto de distancia pues podíamos hablar de si una pareja de puntos entendiendo puntos de la recta real, es decir, de números, estaban cerca o lejos, ¿no? Siendo esta una noción relativa, ¿no? Obviamente. Bueno, con eso ya podíamos introducir el concepto de sucesión convergente, de límite en los números reales, ¿eh? Cuando una sucesión de números reales converge a otro número dado, ¿eh? Bueno, introdujimos también el concepto de sucesión de Cauchy, igual que lo hicimos con los números racionales, ¿bien? Y pues ya comentamos eso, que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, y nos preguntábamos si podía ser, si al contrario también iba a ser, es decir, si eran de alguna manera conceptos equivalentes, ¿no? Y bueno, pues ya estábamos un poco sobre aviso de que eso no tenía por qué ser así, porque los números racionales ya vimos que no era así en absoluto. Y eso estaba relacionado con la incompletitud, que era básicamente los problemas que encontrábamos, problemas entre comillas, propiedades que no nos gustaban o fenómenos que no nos gustaban en los números racionales. Entonces íbamos a analizar qué pasaba en los números reales, y eso tiene que ver con una de las propiedades más importantes de los números reales, que es la completitud. Entonces la respuesta va a ser afirmativa y es lo que vamos a ver en las clases que siguen. Ok. ¿Quieren que recuerde la definición de convergencia o la definición de sucesión de Cauchy? ¿La tienen presente todos? Muy bien. Vale, pues entonces esto lo guardo. También motivamos no sé si en la última clase o en la penúltima, la importancia de esta pregunta, la importancia de la completitud, ¿no? Cómo encajaban en el análisis matemático y en muchas de sus aplicaciones. Ya hablé de eso para motivar. Muy bien, entonces vamos ahora a demostrar una proposición. Sean alfa perteneciente a R y A, un término genérico A sub K, con K perteneciente a los naturales, pues una sucesión de números racionales, ¿eh? Por eso estoy indicando que son solo números racionales, no estoy asumiendo que sea de Cauchy, solo que es una sucesión de racionales. Entonces, A pertenece
pertenece a alfa, que es lo mismo que decir que la clase de A es igual a alfa, si y solamente si el límite de phi de A sub k, cuando k tiende a infinito, es igual a alfa. ¿Ok? Bueno, vamos a leer la proposición. Entonces yo tengo un número real alfa y una sucesión de racionales A sub k. Entonces lo que estoy diciendo es que esta sucesión A es de Cauchy, los racionales, y su clase como número real es alfa, si solamente si tiene este límite. Vamos a ver este límite. Phi es la aplicación que definimos, recuerden que iba de los racionales a los números reales, y que dado un número racional q, pues le asociaba la clase de la sucesión constante q, ¿vale? De tal manera que phi de q era nuestra copia de los racionales dentro de los reales, para poder hacer afirmaciones con rigor. En la práctica pues uno puede considerar que la imagen de esto es para nosotros como si fueran los números reales de toda la vida. Ya hablamos de las propiedades de phi. Entonces, decir phi de A sub k, es decir, de alguna manera los A sub k como números racionales, pero metidos en los reales. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos números racionales, pero dentro de los reales, convergen a alfa. ¿Vale? Entonces, lo que estoy, y esto es una equivalencia, sí, solamente sí. Lo que estoy haciendo con esta proposición es caracterizar todas las sucesiones de números racionales que convergen a un número real, ¿vale? Y eso ocurre, oh sorpresa, si solo si esa sucesión de racionales está en la clase de equivalencia formando a que define alfa, ¿vale? Esto ya lo comentó algún compañero, ahora mismo no recuerdo quién, en la clase. Antes tenía cuenta en algún ejercicio o alguna otra proposición. Entonces vamos a mostrar este resultado. Este resultado, aparte de servirnos para alguna otra cosa, nos clarifica esa idea que estábamos usando intuitivamente, visualmente, que era la siguiente. Visualizábamos los números reales para nosotros que son clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, y visualmente lo estábamos asociando con el lugar en el que se concentraban sucesiones de Cauchy de racionales, el lugar en la recta donde se concentraban. Bueno, esta proposición nos confirma analíticamente, rigurosamente, esa intuición geométrica que estábamos utilizando. Entonces uno puede decir, bueno, entonces esa intuición no servía hasta este punto. Bueno, esa intuición venía de cómo se había ido construyendo todo. Entonces no es raro que ahora podamos establecerla, pues es que estábamos trabajando en esa dirección. Y esa intuición nos ha sido útil, pero realmente esa intuición geométrica no aparecía en ningún sitio, en ningún argumento. Aparecía como brújula para orientarte y saber más o menos, poder entender las ideas que se estaban hablando y poder ver cómo podíamos demostrar los resultados, etc. Pero realmente no aparecía en ningún sitio. Bueno, este resultado, como digo, nos confirma analíticamente esa idea. ¿Sí se ve lo que está diciendo? Entonces, a lo mejor así en la teoría uno puede parecer que no es tan importante, más allá de que aparezca quizá como lema para demostrar algún otro resultado, pero es importante, yo creo, para confirmar esa intuición geométrica, ¿vale?, de toda esta construcción formal. ¿Sí se entiende? ¿En casa me siguen? ¿No siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a hacer la demostración.
eso luego la gente cree que es una persona así como malhumorada o algo así, pero pues si no respetan a los demás, pues... Vale, vamos a empezar con la demostración, ¿vale? Entonces, es una equivalencia, entonces hay que demostrar las dos direcciones, ¿vale? ¿Con cuál vamos a empezar? Pues con la necesidad, es decir, de acá para allá, ¿vale? Es decir, esta condición es necesaria para que se cumpla esta, es decir, siempre que se cumpla esta, necesariamente se cumple esta. ¿Se ve? Vale. Entonces, si queremos, vamos a poner aquí necesidad. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Pues la de la izquierda. Supongamos que A pertenece a la clase alfa. Por demostrar, el límite de phi de A sub k es igual a alfa, cuando k tiende a infinito. ¿Bien? Bueno. Ok. Obviamente, el que A esté en alfa implica que A es una sucesión de Cauchy, porque si no esto no se podría pasar, ¿no? Entonces, observamos que en este caso implica que A es una sucesión de Cauchy, en los racionales. ¿Perdón? Ah, sí, perdón, voy a intentar. ¿Quieren que reescriba esto? Vale, voy a intentar. Bueno, entonces hay que demostrar un límite en los números reales. Entonces ahora mismo lo único que tenemos es la definición de límite. No tenemos nada así que de alguna manera nos facilitara el camino. Entonces hay que trabajar con la pura definición. Así que, ¿qué hay que hacer para... lo primero que hay que hacer para utilizar la definición de límite? Fijar un epsilon. Muy bien. Jesús, ¿verdad? ¿Quién fue? Ah, José Alberto. Noté que vino de allá, pero no. Muy bien. José Alberto Ortega. Lo primero que hay que hacer es fijar un epsilon. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, fijemos, no sé si es más grande o es igual. A ver, es que me cuesta trabajo escribir más grande. Entonces siento que se me deforma la letra. ¿Así? Vale. Fijemos epsilon positivo. Voy a hablar aquí epsilon real, porque es un límite en los reales. Entonces ya es epsilon de toda la vida. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por la propiedad arquimediana, de los números reales, ¿vale? La que mostramos hace poco. Existe un número entero, ¿bien?, que podemos suponer de hecho positivo, tal que epsilon a la menos 1, es decir, 1 sobre epsilon, todos aceptan que eso está bien definido. Esto simplemente es agarrar el número real 1, el número real epsilon y hacer el cociente. Como epsilon es positivo se puede hacer, y entonces esto me da un número real, que además sabemos que es positivo, ¿no?, porque tiene la regla de los signos. Entonces, eso es esto de aquí. Es menor que phi de n.
Luego, haciendo una manipulación algebraica sencilla, obtenemos que phi de n a la menos 1, que es, si quieren, esto es igual a... verlo, claro, a ver, phi de n a la menos 1, ¿bien? Que si quieren es phi de 1 sobre n, que es el número 1 sobre n racional, pero visto como real, es menor que f. ¿Qué hay que hacer para pasar de aquí a aquí? Pues simplemente multiplicar por los inversos. Bien. Bueno, entonces, ya hemos encontrado, lo que estamos haciendo nada más es buscar unos n de manera que 1 sobre n sea suficientemente pequeño, porque ahí vamos a utilizarlo como cota para otras cosas, para estos de aquí. Recuerden que vamos a utilizar, obviamente, que A es una sucesión de Cauchy en los racionales, para ver que se van juntando entre sí, pero claro, esas cotas las tenemos para números racionales, entonces por eso estoy utilizando este artefacto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, como A es de Cauchy, entonces por la definición de sucesión de Cauchy existe un J natural tal que A sub J menos A sub K es menor que 1 sobre N. Si J y K son mayores o iguales que J mayúscula. ¿Vale? Bueno, no me di cuenta de eso, pero no hay problema con eso, porque te da menor o igual, en lugar de n tomas n más 1 y ya es menor estricto. Puedes comprobar que no puede ser igual si le sumas 1, entonces también tienes un entero. Es lo mismo, aquí que podemos suponer que es positivo, porque si te diera uno negativo, pues simplemente igual te vas hacia la derecha hasta que sea positivo. Bien, lo de positivo es para poder escribir 1 sobre n tranquilamente, ¿vale? Para poder dividir, ¿vale? Entonces ahí es la propiedad arquimediana y alguna cosita más, ¿eh? Pero todo elemental, ¿vale? Muy bien. A ver, por estar atenta. Harina que era con K, ¿verdad? Carmona así con C. Muy bien. Ok, continuamos. Aquí voy a utilizar un lema que, si quieren, lo voy a escribir aquí para recordar y ahora lo borro, que vimos el otro día. Entonces, para que sepan cuál es. Básicamente el lema lo que me decía es que si A pertenece a alfa, donde alfa es un real, A es una sucesión de Cauchy de racionales, entonces teníamos que valor absoluto de A pertenecía a valor absoluto de alfa, ¿bien? Donde esto es el valor absoluto de este número real y esta es la sucesión formada por los valores absolutos de los A sub K, los elementos de esto. ¿Recuerdan? Entonces vamos a utilizar este resultado aquí por un lema anterior, que es ese de ahí, no le pongo nombre. Entonces fíjense, esta es una desigualdad básica que voy a utilizar para poder decir que estos convergen a alfa, ¿bien?
Aquí me falta el alfa de alguna manera, pero bueno, ahora vemos qué hacemos. Pero voy a utilizar que los A sub j van, los A sub k van estando cerca entre sí. Pero esta desigualdad es en los racionales, por eso escribo todo esto con tranquilidad. Todo esto es en los racionales. Quiero pasarla a los reales para poder utilizar. Y para pasar esto a los reales, entre otras cosas, voy a utilizar ese lema. Entonces vamos a ver si están de acuerdo conmigo en lo siguiente. Entonces, alfa menos phi de A sub k, ¿bien?, es igual a la clase de A menos la clase del valor absoluto de A menos la sucesión, a ver, aquí hay una errata, A sub k, pero aquí tengo que poner, por ejemplo, J. Tengo que poner, y aquí me falta un valor absoluto. ¿Bien? Y entonces yo voy a decir que esto es menor o igual, y continúo. Aquí, perdón, es cierto, esta no lo tiene. Muchas gracias, Michelle. Bueno, voy a acabar de escribir esto. Entonces dijimos que era I de n a la menos 1. Esto ya vamos a utilizar, que es menor que epsilon, si k es mayor o igual que j mayúscula. ¿Bien? Ahorita vamos a ver eso. Muchas gracias, Michelle. Ahorita voy con eso. Es una sucesión constante, por eso. Pero vamos a explicarlo. A ver de dónde sale esto. Bien. Bueno, primero, esto es una cadena de igualdades y desigualdades en los reales. ¿Están de acuerdo conmigo, no? No se me ve. Entonces, todo esto es en los reales. A ver, esta parte de aquí abajo es lo que teníamos aquí. Así que eso no hay problema con ello. La cuestión es la primera línea, digamos, ¿no? ¿De dónde sale la primera línea? Bueno, aquí he escrito el valor absoluto de la diferencia entre dos números reales, que son alfa y phi de A sub k. ¿Bien? ¿Vale? Entonces lo que estoy diciendo es que por este lema, ¿bien?, si yo pongo un representante de alfa menos como sucesiones, un representante de phi de A sub k, y le pongo el módulo, pues la clase de ese señor es esto que tengo aquí, ¿vale?, utilizando este lema. ¿Sí se ve? Sí, estoy diciendo, aquí tengo un número entre valor absoluto, número real, y estoy diciendo que es la clase del valor absoluto de otra cosa, y lo que tengo aquí son sucesiones representantes de estos señores de aquí, ¿vale? Es decir, estoy utilizando el lema, ese de ahí, para decir que si yo el número real que tengo aquí, pongo aquí un representante suyo, sucesiones de cosine, representantes suyas, entonces por el lema yo puedo escribir esto de aquí, ¿vale? Y ahora, veamos si esto de aquí es un representante de esto de aquí. Obviamente la suma, todo eso, en este caso la diferencia, hemos visto que va bien. Entonces, ¿qué representante de alfa ponemos? Pues la sucesión A. La sucesión A es un representante de alfa, en nuestra hipótesis, ¿vale? ¿Y qué representante de phi de A sub k ponemos? Pues la sucesión constante A sub k. Por eso aquí he puesto otro índice, J lo natural, porque aquí K no se mueve. Entonces el índice de esta sucesión es J, pero como aquí no aparece J, pues es para enfatizar que es una sucesión constante. Entonces aquí lo que estoy poniendo, un representante de phi de A sub k es
sucesión constante a sub k, a sub k, a sub k, a sub k, así. ¿Sí se ve? ¿En casa se entiende? Sí, perfecto. Ok, vale, muy bien. Entonces, esta igualdad es por el lema. Simplemente he puesto representantes de cada uno, ¿vale? Muy bien. Ahora, la cuestión es, ¿por qué esto de aquí es menor o igual en los reales que phi de 1 sobre n? Bueno, obviamente tiene que ver con esto de aquí, ¿no? Estamos utilizando esto de aquí, pero vamos a ver cómo lo estamos utilizando, ¿vale? De hecho, bueno, sí. Entonces, estamos utilizando si quiere, la definición de menor o igual en los reales. ¿Qué quería decir? Recuerden, por definición, lo pongo como clases porque me interesa ver los representantes. Que A es menor o igual, que la clase de A es menor o igual que la clase de B, los números reales, donde A y B son sucesiones de cosidas racionales, si solamente sí, por definición, se tiene A sub k menor o igual que B sub k para todo k mayor o igual que algo, ¿no? Para k suficientemente grande. Esa es la definición, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, yo tengo aquí la clase de alguien, y aquí es menor o igual que otro número real. Entonces, la pregunta es si será cierto que el término genérico de esto que tengo aquí será menor o igual que el término genérico de esto que tengo aquí para un índice suficientemente grande, ¿no? Bueno, ¿cuál es el término genérico de esto que tengo aquí? Pues es el valor absoluto de el término genérico que yo tengo aquí, lo voy a poner con J, ¿vale? Para no despistarnos, porque aquí el K está fijo. Pues el término genérico de la sucesión A es A sub J. Menos, y el término genérico de la sucesión constante A sub K es A sub K. Siempre es el mismo, da igual el J que yo ponga. Y el término genérico de una sucesión representante de phi de 1 sobre n es 1 sobre n, como número racional. ¿Será verdad que esto es cierto para K para J suficientemente grande? Aquí estoy utilizando esto. Esto vale si J y K son mayores o iguales que J mayúscula. Así que si yo asumo que K es mayor o igual que J mayúscula, esto se cumple si J también es mayor o igual que J mayúscula. Tengo aquí escrito. Así que resulta que es lo que tenía. No he tenido que hacer ninguna acrobacia, simplemente utilizar lo que tenía. Lo que pasa es que está escrito un poco enmascaradamente. ¿Sí se ve? Entonces fíjense lo que he hecho. Yo he utilizado la condición de Cauchy. Los A sub J están cerca, ¿vale? Aquí no podía poner el épsilon directamente porque mi épsilon, recuerden que es real. Entonces puse algo más, un racional más pequeño. ¿Cuál? Pues 1 sobre n para un n grande y ya. Ya está, ¿no? Y entonces con eso se puede escribir tranquilamente esto de aquí. Y entonces yo me fijé y dije, bueno, yo tengo aquí los A sub J y los A sub K. ¿Cómo consigo el alfa a partir de los A sub J? Porque el alfa es un real. Entonces, ¿cómo lo relaciono con el alfa? Bueno, pues de la única manera que puedo hacerlo realmente, que es utilizando lo que yo sé sobre alfa, que es que A es un representante de alfa. Que no hay otra manera, no hay otro camino, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues para tener que el alfa menos los A sub K son pequeños, pues utilizando, me doy cuenta, si se fijan puede parecer un trabalenguas, pero si uno lo analiza bien es prácticamente el único camino posible. Para ver que alfa menos los A sub K se van haciendo pequeños, que esa es la idea de este límite, ¿no? Pues utilizando la definición de número real, yo tengo que obtener que
se tiene esto de aquí. Es decir, que agarrando representantes de alfa y de phi de A sub k, pues la diferencia en valor absoluto tiene que ser más pequeña que el número que yo pongo ahí, 1 sobre L, digamos, ¿no? Entonces tengo que verlo aquí término a término. Entonces tengo que obtener que esto sea pequeño. Bueno, tengo que pasar, entonces tengo que preguntarme qué representante puedo tomar de esto de aquí, pero yo tengo un valor absoluto aquí. Entonces tengo que preocuparme por quién es el representante de todo esto, porque el representante de este está claro, eso es canónico, pero el representante de este pues no está claro. Bueno, para eso hicimos un lema que me permite obtener representantes de valores absolutos, de números con valores absolutos, ¿vale? Entonces yo dije, este lema te dice, no te preocupes, encuentra un representante de lo de dentro y simplemente le pones el valor absoluto sin preocuparte, ¿vale? Eso me lo da el lema. Vale, y ahora, ¿quién puede ser un representante de alfa menos phi de A sub k? Pues es que está claro, no puede ser otro, perdón, sí, de alfa y de menos phi de A sub k, pues no puede ser otro que un representante de alfa, que es A, menos un representante de A sub k, que es A sub k, la sucesión constante A sub k. Y ahora, ¿quién es el término j-ésimo de esta sucesión? Para cada j, pues A sub j menos A sub k, es justo lo que tengo aquí. ¿Sí se ven? Entonces, esto de aquí es una sucesión. Todo esto es una sucesión. Y luego, el valor absoluto también es una sucesión. Esto es una notación, ¿vale? Que quiere decir que el término j-ésimo es el valor absoluto del término j-ésimo de lo que está dentro. Es solo una notación, ¿vale? No es que yo esté tomando el valor absoluto de una sucesión, eso no tiene sentido. Es para denotar una sucesión que transformo en el sentido de este lema, nada más, una notación, para hacerlo más cómodo. Entonces me di cuenta de que un representante natural, esto de aquí, es este, cuyo término j-ésimo es este. Voy a ponerlo también en rojo. ¿Vale? El representante que uno buscaría de esta cosa, que es lo que quiere, es este, cuyo término j-ésimo es esto de aquí. Es una maravilla, ¿verdad? Es como cuando tienes un día de suerte, se alinean los planetas para que te venga bien, ¿eh? Te salga bien todo. Bueno, lo que pasa es que ahí se ve, entonces el sentido de todo esto es, como les decía, confirmar analíticamente la idea que teníamos intuitiva, y que de alguna manera era lo que conducía, una de las cosas que conducía a todo lo que estábamos haciendo, la noción de número real como lugar donde se concentra una sucesión de Cauchy. Bueno, ¿por qué nos está saliendo todo bien? Pues porque todo lo que hemos ido haciendo es en esa dirección. Lo único que estamos haciendo ahora es confirmarlo, ¿vale? Entonces, este milagro de que lo que tenemos que hacer aquí nos salga directamente de la condición de Cauchy de la sucesión, pues no es un milagro, es que te lo has ido construyendo para que te salga así. Nada más que mírenlo y se darán cuenta de que es esto. ¿Sí se ve? Entonces al principio puede parecer la cosa un poco complicada de, híjole, es que el alfa es una cosa muy rara porque es una clase de equivalencia, y cómo relaciono yo las desigualdades estas en los racionales con las desigualdades en los reales. Pues es mucho más fácil de lo que parece cuando ya te has demostrado todas las propiedades que vas a necesitar y van todas en esa dirección. O sea que no es un milagro, es que lo hemos ido trabajando así, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, a mí me parece sorprendente cuando uno lo piensa, y luego si lo piensas más te das cuenta de que es eso lo que estabas poniendo. Pero espero que les sorprenda, por eso quiere decir que están entendiendo algo. Si no les sorprende, es que yo creo que están un poco todavía dormidos o perdidos. ¿Sí se ve? Sí, denle una pensada más porque yo creo que sí lo merece, ¿vale? El acostumbrarse a eso. ¿Sí? ¿Perdón? Al índice J. Exacto.
No, porque A es solo una sucesión. Claro, fíjate. Si yo pongo... ¿Alguien tiene algún problema con eso? Una sucesión más otra sucesión, esta operación está definida, es término a término, es igual a esto de aquí. Esto quiere decir, equivale a que A sub k más B sub k es igual a C sub k para todo k natural. O sea, si escribo esto ahora sí tengo que poner el mismo índice porque si no ya sí está mal. Pero aquí son sucesiones. Solo hay una manera de entender esto, que es término a término donde tengo que respetar el orden y el conjunto de índices es el mismo. No, tampoco podría, ¿no? ¿Sí se ve? Solo hay una manera de entender eso, aunque uno pueda suponer que tiene ahí otro índice, pero el A yo puedo escribirlo como A sub k o como A sub j o como yo quiera, porque lo importante es qué números estoy poniendo en ese orden. Lo importante es la aplicación A como aplicación de los naturales y los racionales. Si yo aquí pongo la variable k o la variable j o cualquier otra, eso es igual, está haciendo nada más un cambio de variable, pero esto no me define A. Lo que me define A es en sí la aplicación, qué elementos pongo y en el orden en el que los pongo, ¿vale? Entonces no hay problema con esto. Aquí sí, aquí tengo alguna manera que denotar que porque si pongo A sub k, pues uno puede tender a decir, bueno, pero entonces la variable, el índice de la sucesión es k, entonces esto sería la sucesión 0, porque estaría restando A menos A. No es eso lo que estoy diciendo, es que la sub k aquí es fijo, ¿vale? Es una buena pregunta, pero no hace falta cambiar nada, ¿vale? Podría poner, si quieren, si alguien se queda más tranquilo, perfectamente puede poner aquí, voy a poner en otro color. A sub j con j los naturales en lugar de A. Si se quedan más tranquilos pueden hacerlo, pero realmente no es necesario porque la única manera en la que se puede entender eso es así, ¿vale? Sí, es más visual. Sí. Sí. Si se sienten mejor pueden escribir eso. Pero bueno, para que todo el mundo le quede claro, es correcto de las dos formas. Quizá esta es más explícita porque estás aclarando más la notación, ¿vale? Muy bien. Me alegra que estemos de acuerdo después de hablar. Doctora Saúl, no. Ezequiel. Gracias. Ok, ¿está claro para todos? Muy bien. Entonces, ¿les parece un milagro o les parece lo más natural del mundo lo que pasó ahí? Está marcado en rojo. Entonces, fíjense la importancia de eso. Lo que estamos diciendo es que a pesar de todo el formalismo que rodea así a los números reales, pues la propia definición lo que me está diciendo es esto realmente. ¿Qué es un número real? Los límites de las sucesiones que son representantes suyos. Eso es. Pero claro, esos límites yo no los puedo tomar en los racionales porque a lo mejor esos límites no existen. Me tengo que inventar todo el rollo este de los números reales para poder hablar siempre de los límites de sucesiones recocidas racionales. Es decir, esto es un sí, solo sí. Esto no falla nunca, ¿vale? Entonces, yo siempre que tenga esto, tengo esto. Es decir, siempre que tenga una sucesión de Cauchy de números racionales, tengo el alfa. Pues, ¿quién agarro? Pues la clase suya, ¿no? ¿Qué otro voy a tomar? Entonces me puedo construir el alfa a partir de la. Entonces siempre que tenga una sucesión de Cauchy de racionales, agarro como alfa su clase y entonces tengo esto obviamente
entonces me implica esto de aquí. Es decir, lo que me está diciendo es, fíjense lo potente que es esta proposición. Siempre que tengas una sucesión de cosíes racionales, puede ser que converja los racionales, puede ser que no. Depende realmente del límite que te salga, ¿no? Si te sale un límite racional, pues sí, pero si no, te quedas así con los brazos abiertos, no sabes qué pasa. ¿Bien? Pero lo que te está diciendo esto, no te preocupes, en los reales tienes el problema resuelto. En los reales, el límite de esta cosa siempre es un número real alfa. Ahora, ¿quién es alfa? Pues es la clase de equivalencia suya en ese conjunto cociente que definimos. Es una cosa rara. Pues sí, es que tuvimos que inventar. Entonces, fíjense en lo profundo que es el concepto de número real. Porque realmente uno dice, no siempre que yo tenga sucesiones de cosíes racionales que son las que se merecen ser convergentes, digamos, ¿no? Las que se van concentrando, entre ellos se van acercando, se van concentrando, no siempre puedo tener algo a lo que decir que convergen, ¿no? Entonces llega alguien y te dice, no te preocupes, yo te hago el resultado. Entonces resulta que con esta construcción de los reales siempre existe ese límite. ¿Pero qué es ese límite? Pues es algo que me he inventado para poder decir que converge a ello. Entonces, dicho así, pues casi parece que te estoy engañando, ¿no? Porque en la propia respuesta está de alguna manera el problema. Es como que te pueden decir, bueno, sí, pero yo quería que convergiera a un número, no a una cosa así tan fea, porque es como que la respuesta está como muy buscada para que realmente funcione. Pues sí, pero es que es lo único que puedes hacer para que eso funcione, ¿vale? Entonces, además, ahora les pregunto, ¿los números reales son números o no son números? Pues llevan trabajando toda la vida con ellos y prácticamente todas las matemáticas que se hacen se basan en el concepto de número real. Entonces, ¿tienen algún problema? No. Lo que pasa es que pues te tienes que habituar a lo que es. Si lo quieres ver formalmente es eso, ¿no? No es algo tan sencillo que los números racionales. Ahí hay un truco que les hacen cuando somos niños, como en muchas otras cosas nos engañan para hacernos la vida más fácil, ¿no? Que nos engañan, no nos cuentan la idea que son los números reales, porque te cuentan los números enteros, cuentan, luego puedes restar, luego también puedes multiplicar, luego resulta que también puedes dividir y entonces te cuentan de las fracciones y te dibujan así una tarta o unos quesitos y tú te quedas satisfecho, ¿vale? Y de repente aparecen unas cosas raras que son los números decimales y que a uno no le gusta mucho porque casi parece que te obligan a pensar como una máquina para operar con esas cosas, ¿no? Y bueno, eso también son números y los usamos y mira en la calculadora qué bonito sale, ¿no? Y esos son los números con los que trabajamos, ¿vale? Bueno, es que ahí hay un brinco que pues obviamente si te lo cuentan cuando eres niño pues te explotaría la cabeza y como no queremos hacer eso, pues se trata un poco de engañar a los niños. Fíjense, digo niños incluyendo hasta el curso de cálculo, ¿vale? O sea, eso es cuando eres niño, pero ¿qué hizo el profesor en el curso de cálculo? ¿Les contó todo esto? No, porque si no, no hubiese llegado ni a la definición de función continua. ¿Sí o no? No hubiese llegado a la definición de función continua. Pero para entender realmente qué son los números, entender de verdad qué está pasando, hay que ver todo esto para darse cuenta. Entonces, si quieres tener completitud para que el cálculo te funcione, para que la definición de continuidad tenga sentido, para que la definición de límite tenga sentido, poder tomar límites siempre, poder hacer derivadas, integrales, series, todo eso, necesitas completitud. Si no, las cosas no funcionan. Y si no, prueben a reescribir el libro de cálculo, pero sobre los racionales, a ver qué les sale. No les va a salir nada porque el teorema de los valores intermedios va a ser mentira. Le van a salir ahí cosas rarísimas. Van a tener rectas que se cruzan y que realmente no se cruzan. Porque ¿dónde se cruza? A ver, la parábola y igual a x cuadrado con la recta y igual a 2, ¿no? Es decir, aquí tengo la recta y aquí tengo la parábola. ¿Se cruzan o no se cruzan? Sí se cruzan. ¿Dónde se cruzan? Si están trabajando en los racionales, se obligarían a decir que esta parábola
y esta recta no se cruzan nunca. Imagínense, es algo como cuántico, no sé, como que la recta es así en la parábola y no la toca. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué mierda de cálculo van a hacer con eso? Es imposible. ¿Cómo van a calcular áreas bajo curvas o no les va a salir nada? Un churro. ¿Sí se ve? Es imposible. No se puede hacer un cálculo satisfactorio como el que conocen en los racionales, no sale. Pruébenlo si quieren y verán, no sale nada. O sea, necesitamos los números reales, necesitamos la completitud. Es que si no tendríamos derivadas, integrales, funciones continuas, todo eso no tendría sentido, sería un chiste, o no tendría las propiedades que conocemos. Tendría otras, pero probablemente menos satisfactorias, o todos los frutos que hemos sacado del cálculo y todo lo que viene después, pues no los tendríamos, a lo mejor tendríamos otra cosa. ¿Sí se ve? Si siguiéramos como los griegos, que no quisieron, se quedaron atorados en el concepto de número real, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso, no menosprecien los números reales, porque a la humanidad le costó bastantes siglos el que la cabeza les hiciera clic y decir, bueno, pues estos números decimales tan raros también los aceptamos como números. Es que si no, básicamente al final vas a acabar haciendo teoremas sobre triángulos. Está muy bien, pero cuando quieres hacer cosas continuas y calcular cuándo se va a tocar esto el suelo, no vas a poder, porque si te sale esta parábola y esto es el suelo, pónganla al revés. Te va a salir que nunca toca el suelo la pluma, el plumón, ¿sí o no? Porque vas a ir a calcular y resulta que no está en tu conjunto numérico, entonces no lo puedes calcular. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Qué física ibas a hacer con los números racionales? ¿Sí se ve? Es importante esto, ¿vale? Entonces no es una tontería, porque a la propia humanidad le costó, como digo, muchos siglos que les hiciera clic todo esto. Los antiguos griegos y muchas otras civilizaciones, pues matemáticamente eran muy muy desarrollados, pero aquí se toparon. Hasta que no llegaron Newton y Leibniz y toda esa panda, no pasaron ese tope. ¿Sí se ve? Eso es importante que lo entiendan, no lo menosprecien. Entonces, ¿por qué les engaña el profesor de cálculo? Pues porque no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Que ya me enciendo. ¿Puedo borrar esto también? Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo. Esta proposición nos está diciendo eso. Ahora sí, toda sucesión de cosíes racionales tiene límite, pero el límite puede ser, en general es un número real, que puede ser racional o puede ser irracional, que es otra cosa. ¿Y cómo hay que entender esto? Pues como estas cosas raras que hay. Fíjense, lo que estoy llamando yo como número real es, agárrate todas las sucesiones que se concentren en el mismo sitio, y todas esas son un concepto así nebuloso que yo llamo número real. Son una clase de equivalencia de sucesiones que van todas al mismo sitio. Y tengo que hacer eso para que funcione. ¿Sí se ve? Entonces, ¿cómo me imagino yo el número real? Pues, a ver, visualizarlo en términos de toda esta clase de equivalencia, así, pensarlo como algebraicamente, pues no sé, a mí no me sale. A lo mejor a ustedes les será más fácil, no sé, a mí no me sale. Entonces, ¿cómo visualiza uno, yo creo, un humano, un número real? Pues no sé, pero visualizas un representante y dices, tengo la sucesión y veo hacia dónde van yendo. Solo puedo pintar un número finito de términos, pero de alguna manera esa es la idea en la que me apoyo. Van hacia allá, y hacia allá eso es lo que yo entiendo como número real. ¿Y qué es un número real? Pues eso, no es otra cosa. ¿Sí se ve? Bueno, pero esto, como digo, es potente, no es solo un trabalenguas matemático. Bueno, entonces, a ver, resumiendo, vamos a recapitular. Estamos probando la necesidad, es decir, que si A es un representante de alfa, entonces se tiene este límite. Entonces, supusimos esto, queremos ver este límite, fijamos un epsilon positivo, real, bien, y encontramos un J, tal que si K es mayor o igual que J, esto de aquí, bien, alfa, que es el límite,
menos el término késimo de la sucesión, en valor absoluto, es más pequeño que ese epsilon, para k suficientemente grande. Entonces ya tengo el límite, por la definición del límite, lo real. ¿Sí se ve? Entonces ya está, ya hemos terminado. Voy a ponerlo aquí. Como epsilon es arbitrario, se tiene lo que queríamos, ¿no? El límite phi de a sub k cuando k tiende a infinito es alfa. Bien. Entonces esa es la necesidad de la proposición. No sé cuánto tiempo se nos ha ido. Bueno, yo creo que lo que les he dicho era pertinente para que entiendan bien la situación. ¿Sí les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En casa tienen alguna pregunta? ¿Sí se entiende? Sí se entiende, profe. Ok. Bueno, vamos ahora con la suficiencia, es decir, esta condición es suficiente, esta condición es suficiente para que se tenga esto, ¿vale? Es decir, esto implica esto. Entonces vamos a suponer el límite. Muy bien. A ver, fíjense cómo he escrito la proposición. Yo he dicho, tomen un número real alfa y una sucesión de racionales. Entonces, les hice hincapié. Yo no estoy suponiendo que sea de Cauchy, ¿vale? Entonces aquí es donde está la diferencia. Yo voy a suponer que esa sucesión de racionales como números reales converge al número real alfa, y entonces lo que voy a ver es que esa sucesión necesariamente tiene que ser de Cauchy, ¿bien? Por converger en los reales a un número alfa, tiene que ser de Cauchy en los racionales y que además sea representante de alfa. Las dos cosas que estoy diciendo. ¿Sí hace sentido? Vale. Uno puede decir, bueno, pero eso no es obvio, pues según se mire. Porque sí, dijimos que si yo tengo una sucesión convergente, entonces tiene que ser de Cauchy, ¿bien? Entonces, pero tiene que ser de Cauchy esta en los reales. Y lo que yo estoy diciendo es que la A tiene que ser de Cauchy en los racionales, que es otra cosa. ¿Vale? Entonces, no es el salto más grande del mundo, pero hay un saltito ahí, ¿sí se ve? Entonces eso nos sale inmediatamente del comentario que hicimos de que si tengo una sucesión convergente es de Cauchy. Sí, en los reales, pero también en los racionales. ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Vale. Entonces vamos a empezar por ahí. Como la sucesión phi de A sub k, que es lo natural, está, bueno, para que quede claro, una sucesión de números reales, ¿bien? Es convergente entonces es de Cauchy en R, ¿vale? Si quieren el símbolo, bueno, van a ser muchos paréntesis aquí. Sí, ¿vale? Tal y como lo estamos de notar. O sea, la sucesión de los phi de A sub k es de Cauchy en los reales. ¿Sí se ve? Eso sí es inmediato por la observación que hicimos después de la definición de sucesión de Cauchy, ¿vale? Bueno, ahora voy a poner una frase aquí a ver qué les parece.
usando el lema Luna, según tengo aquí, se comprueba que A es de Cauchy en los racionales. Vale, voy a poner aquí ejercicio comprobar. Comprobar esa última afirmación, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que hay que comprobar? Yo tengo que esta es de Cauchy en los reales, con la phi de A sub k, ¿no? Y yo lo que quiero ver es que la sucesión de los A sub k, estoy denotando A, es de Cauchy en los racionales, ¿vale? Es decir, que si los phi de los A sub k se van juntando entre sí, los A sub j y los A sub k, entonces también los A sub j y los A sub k se tienen que estar juntando, ¿vale? Uno puede decir, bueno, pues con las propiedades de la phi, ¿no? La phi era una biyección asumiendo sobre su imagen, ¿no? Pero todos estos obviamente están en la imagen, que tenía así buenas propiedades para pasar de una a otra, ¿no? Bueno, pero todo eso, si recuerdan, construimos la phi antes del valor absoluto. Entonces, la cuestión es ahí cómo cambia eso, cómo se comporta con el valor absoluto. ¿Sí se ve? Y entonces, en algún punto, yo les digo que hay que usar el lema Luna, ¿vale? ¿Sí? Dime. Los reales. Sí, eso es lo que estoy utilizando aquí. ¿Vale? Pero eso te permite llegar hasta aquí, no hasta aquí. ¿Vale? O sea, eso es lo que estoy utilizando hasta aquí. ¿Sí lo ven todos? Para ver que esta es de Cauchy en los reales. Pero para hacer este paso hay que utilizar las propiedades de la phi mayúscula. Y yo les digo que hay que utilizar también el lema Luna. ¿Por qué el lema Luna? Porque fíjense, lo que estoy diciendo, al ser esta de Cauchy en los reales, es que el valor absoluto de las diferencias entre los phi de A sub j y los phi de A sub k es más pequeño que cualquier épsilon positivo real. Y lo que tengo que ver es que los valores absolutos de las diferencias de los A sub j menos A sub k es más pequeño que cualquier épsilon racional. Aquí tengo épsilon reales, aquí épsilon racionales. Hay un pequeño desajuste entre dónde está el épsilon que el lema Luna les puede ayudar a solventar. Muy sencillo, porque yo tengo un épsilon, para cualquier épsilon real, pues tengo que buscarme un racional, puedo buscarme uno más pequeño o hacer cosas de ese tipo. Entonces el lema Luna les hace el trabajo de fontanería para eso, ¿vale? Ya pasa más suave. ¿Sí se ve? Pero ahí hay un detallito que mirar. ¿Sí me siguen todos? ¿Samuel? No, tú eras Saúl. ¿Sí se ve? Sí, ya me acuerdo. Ok. ¿Vale? ¿Karina? ¿Sí se ve? Ah, ok. El lema Luna es este de que cuando tienes dos sucesiones que no son equivalentes, entonces puedes poner una más pequeña que la otra con un épsilon en medio. Y ese épsilon es el que te permite hacer el ajuste con los épsilon que yo decía aquí, ¿no? Tienen que pensarlo. O sea, este ejercicio no es así de una línea. Tienen que pensarle tantito. A lo mejor luego no es tan largo de escribir, lo que es largo es de pensar. Que se te ocurra cómo encajan las piezas, ¿vale? Pues aquí se tiene algo de trabajo. Ok, en casa nos siguen. Sí, profe. Vale. Digo,
tampoco es difícil de escribir, o sea, yo lo tengo aquí escrito, fíjense, con un paréntesis en la última línea, así sintéticamente, o sea, no es largo, así tienen que pensarle cómo. Bueno, continuamos. Entonces, ya hemos visto una de las cosas que había que ver, que es, si suponemos esto, primero, A es de Cauchy, lo racional, entonces ya puedo tomar su clase. Ahora lo que tengo que ver es que la clase de A es precisamente este alfa que yo tengo. ¿Y dónde sale este alfa? Bueno, pues es el límite este de aquí, el límite de esta sucesión, ¿vale? Es la información que tengo ahora. Entonces, ¿cómo veo que A está en esta clase? Claro, yo no puedo suponer que A es representante de alfa, eso es lo que quiero ver, ¿vale? Entonces, una de las cosas que puedo hacer es decir, bueno, pues yo tomo un representante de este alfa, llamémoslo B, por ejemplo, tendré que ver que A es equivalente a B, ¿vale? Repito, donde B es representante de alfa, por hipótesis. ¿Sí se ve? Ya digo eso. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, sea B, término genérico B sub K, perteneciente a alfa. Repito, recuerden que eso quiere decir que la clase de B es alfa. Entonces, veamos que A está relacionado con B, son equivalentes. ¿Bien? Y eso ya me da esto de aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Ya están de acuerdo todos? Vale, muy bien. Obviamente tengo que utilizar esta condición de alguna manera porque es lo único que tengo, y vamos a utilizar la definición de equivalencia de sucesiones de Cauchy de racionales, ¿no? ¿Qué quería decir esto de aquí? Pues vamos a recordar. A relacionado con B, sí, solamente sí. A sub K menos B sub K se hacía pequeño, ¿no? Para K suficientemente grande. Epsilon racional, ¿no? Es decir, el término genérico con el mismo índice pues se van acercando uno al otro. Aquí se asume que las dos son de Cauchy, pero pues esta es de Cauchy por hipótesis, porque se manda así, y A es de Cauchy porque lo acabo de ver. Bueno, entonces, para ver esto de aquí, vamos a tomar un epsilon racional, ¿no? Porque esta definición es con un epsilon racional, positivo. Entonces, sea epsilon racional positivo. Vamos a utilizar nuestra hipótesis, que es ese límite de ahí. Como el límite cuando K tiende a infinito de phi de A sub K es alfa, bueno, pues voy a escribir qué quiere decir eso. La definición de límite es los reales. Existen, otro segundo, pues ya no sé si necesito otro. Sí. ¿Y dónde está el otro? Ya me encontré. Vale, existe un J sub 1 natural tal que valor absoluto de alfa menos phi de A sub K es más pequeño que phi de epsilon. Si K es mayor o igual que J sub 1. A ver, ¿hay algo raro ahí o todo está bien? ¿Verdad? Suena raro el phi de epsilon. ¿Me equivoqué o está bien? Ajá, pero es válido. Como dijiste, no, está bien, ¿no?
Claro, está bien, como dice el compañero Saúl, como epsilon es racional, yo puedo tomar phi de epsilon. O sea, no hay ningún problema. Entonces no tengo que andar con ese juego. Aquí puedo hacerlo sin problema. Pero para usarlo como real, pues estoy poniendo phi de epsilon. ¿Vale? Entonces, bueno, epsilon es positivo, racional positivo. Entonces, por cierto, aquí no. Aquí fíjense que tengo una errata. Aquí tenía que poner sí un error. Y se me olvidó. Ahora me acordé. En este no. Lo racional, esta es una desigualdad de lo racional. Entonces, pero si epsilon es positivo, bien, phi de epsilon en los reales también es positivo. Es fácil ver eso por las propiedades de la phi. Si 0 es menor que epsilon, phi de 0 es menor que phi de epsilon. Y phi de 0 pues es el 0 de los reales. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, no sé si es porque no se alcanza a ver, pero habría que decir que K pertenece a los naturales, ¿no? A ver, déjame. Saúl Santos, ¿no? Que K pertenece a los naturales. Ajá, no sé si no se alcanza a ver bueno, o si intenta mencionar. Sí, tienes razón, pero bueno, ese tipo de notación no lo estamos aclarando en ningún momento. Siempre que tomo estos, como son, como aparece aquí siempre es como subíndice, pues estoy asumiendo que está en lo natural. No lo escribo para no hacerlo tan latoso. Ok. ¿Vale? Rafa, ¿verdad? Sí. Ok, sí. No lo estoy, si lo tuviera que escribir, lo podría escribir, pero pues todo se alarga más. Y se asume que como es un índice no puede estar en ningún otro sitio que no sea lo natural. ¿Vale? Está implícito en la notación. Bueno, entonces, pues esto sale directamente del límite, de la definición. Como yo tengo esto de aquí, en mi hipótesis aquí, pues tengo esto, ¿vale? Este es un número positivo, entonces yo lo estoy poniendo aquí, y aquí me da el J sub 1. ¿Sí está todo bien, en regla? Bueno, vamos a continuar. Por el lema anterior, vamos a poner un lema. Mejor. Por un lema anterior y el lema luna, existen epsilon tilde positivo, racional, y J sub 2 natural, tales que si J es mayor o igual que J sub 2 y K es mayor o igual que J sub 1, se tiene B sub J menos A sub K menor el valor absoluto de B sub J menos A sub K más epsilon tilde menor o igual que epsilon. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué puedo estar yo haciendo para pasar de esta desigualdad a, bueno, esta es obvia, a esta de aquí? ¿Cómo estaré haciendo eso? Bueno, ¿perdón?
vamos a tomar representantes de esta desigualdad es en lo real, ¿no? Entonces vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién será? Vamos a escribirlo por aquí. ¿Quién será un representante? Bueno, lo que me dice el lema, el que vimos antes, del valor absoluto, ¿no? Es que un representante de este señor de aquí es el valor absoluto, entre comillas, del representante de lo de dentro, ¿no? Entonces, pues, para ver el representante de esto de aquí, tendríamos, bueno, voy a escribirlo así. Aquí tengo phi de azúcar. Bien. No, esto es así, por 7. Entonces, aquí tendría que poner eso. Entonces, ¿quién va a ser el representante de esto de aquí? Ajá. Hemos tomado B, representante de alfa, ¿no? Recuerden, porque que A es representante de alfa es lo que queremos demostrar. Vamos a utilizarlo aquí. Entonces, B es representante de alfa. Entonces, pues aquí será un B sub J. Voy a ponerlo, ¿vale? Tengo que cambiar la variable porque aquí ya tengo el K fijado, no lo tengo libre para usarlo. Y un representante de phi de A sub K, pues es la sucesión A sub K, ¿no? Entonces, claro, a ver, aquí tengo que poner, vamos a poner B, y aquí tengo la sucesión de A sub K, ¿no? Y el índice J. Es decir, para que quede claro para todo el mundo, es la sucesión de los B sub J, si quieren ya lo pongo junto, igual, menos esta otra sucesión, me da esto de aquí. ¿Están de acuerdo en que ese es un representante de ese de ahí, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo la desigualdad en verde, ¿vale? Es que yo tengo, entonces, por la definición del orden, menor o igual, ¿no? Es que valor absoluto de B sub J menos A sub K es menor o igual que epsilon, ¿vale? Porque tengo el menor o igual y además son distintos, ¿vale? Es decir, que la sucesión B sub J menos A sub K en J no es equivalente a la sucesión poniendo epsilon todo el rato. Eso es lo que me está diciendo, tal cual, porque yo tengo aquí un menor estricto. Menor estricto quiere decir menor o igual y distinto. Del menor o igual saco esto, bueno, esto es para índice suficientemente grande, para todo J mayor o igual que algo, ¿no? Y esto, pues, que son distintos, así que no pueden ser equivalentes. Si se ve, cuidado con eso. Bueno, ahora, ¿cómo utilizo esto para obtener ese tipo de desigualdad? Bueno, yo tengo esto, pero de hecho, bueno, tengo esto cuando K es mayor o igual que J sub 1, así que esto tendré que ponerlo, porque si no, pues no lo puedo usar. O sea, si K es mayor o igual que J sub 1, entonces aquí tengo esto, ¿no? Bueno, entonces el que sean equivalentes, ¿cómo utilizo yo las desigualdades cuando no son las desigualdades estrictas? Pues para eso tengo el lema luna. ¿Recuerdan? El lema luna es el que trabajaba sobre sucesiones, el lema sol directamente sobre números reales, ¿no? Entonces aquí, como quiero trabajar con sucesiones, utilizo el lema luna. Entonces yo digo, tengo dos sucesiones que no son equivalentes. Entonces yo puedo meter un epsilon en medio y a partir de un índice en adelante. Tiene que ser una menor que la otra metiendo el epsilon tilde al medio, ¿no? Y como yo tengo esto, pues ya sé cuál va a ser el término más pequeño. No puede ser que el epsilon sea más pequeño, epsilon más epsilon tilde que esto, porque este es el pequeño. Entonces necesariamente tiene que ser esta, la que yo obtengo. Y se ve por el lema luna. El lema luna me daba las dos direcciones porque yo solo le ponía como hipótesis que las sucesiones no eran equivalentes. Entonces lo que me decía, una más pequeña que la otra, incluso poniendo un epsilon. Pero si yo además tengo esto, pues tiene que ser esta de las dos, no puede ser la otra, ¿sí?
porque es cierto, primero puse el Sol y luego la Luna, ¿verdad? Entonces el de la sucesión es... gracias. Entonces, perdón, es que pensé que me estaba refiriendo a ese. Pero sí, el que pusimos que trabaja con sucesiones es el Sol, perdón, no el Luna. Entonces en el otro lado donde lo utilicé, perdón, bueno, aquí, ¿no? Aquí, perdón, sí. Una disculpa. Es que como en mi nota no lo puse así, ya me acordaba que les puse así, pero no me confunda cuál es cuál, ¿vale? Entonces, el que trabaja con sucesión, o sea, ahí no hay pierde. Entonces, utilizándolo de esa manera, obtenemos eso de ahí. ¿Sí se ve? ¿Vale? En casa nos siguen. Sin problema. Entonces aquí es el lema Sol. Bien, el anterior también. Ok, gracias. A ver, aquí me ayudaron Jesús, creo, ¿verdad? No aparece. Y Samuel, ¿no? Vale, gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que ahorita me surgió la duda de, hasta el momento ya podemos comparar un real con un racional. O sea, ya podemos decir su orden. Claro, el orden de los reales ya lo vimos hace tiempo. Ajá, de los reales, o sea... O dices directamente. Ajá, directo, o sea, no sé si hay que aplicarle phi o... Para ser rigurosos le estoy poniendo la phi, para que quede claro. Ok. Entonces, sí, para compararlos, si no son cosas inmiscibles, no puedo comparar un real con un racional directamente, porque no lo he definido. Para hacer eso es para lo que me construí la phi. ¿Vale? Ok. Lo que pasa es que para ir de un lado a otro, pues tengo que utilizar las propiedades de la phi o lo que haga falta en cada caso. Claro, sí, según toque en cada momento lo que sea necesario. Sí. En todo momento, como ven, fíjense, eso es un poco relajo, pero pues es así la construcción. En todo momento las desigualdades en los reales, uno tiene que estar así como tenso, como mirando a ver qué está pasando aquí. Porque para interpretar desigualdades en los reales y poder pasarlas a los racionales y ya hacer cuentas como más cómodamente, pues estoy todo el rato reinterpretando, o bien utilizando lema Sol o lema Luna o algo de eso, o utilizando la propia definición del menor o igual para números reales, que me lo pasa a sucesiones, pero para un índice suficientemente grande, etcétera. Estoy todo el rato haciendo eso, o sea, esto todavía es muy tenso porque cuando tengo una desigualdad, como que me obliga a ver qué quiere decir esa dichosa desigualdad de los reales, para poder pasarla a una desigualdad correspondiente para sucesiones. ¿Vale? Mejor dicho, si quieren, para los términos genéricos de una sucesión, pero solo para un rango de índice, para el índice suficientemente grande. Estoy todo el rato en esa modalidad, porque así es como tengo que interpretar las desigualdades en los números reales. Para ver todas estas propiedades, una vez que ya hayamos visto todo esto, pues ya uno vuelve a lo de toda la vida, porque ya ha comprobado que la mecánica que necesita para hacerlo de toda la vida, pues toda funciona bien, y entonces pues para adelante, ¿vale? O sea que esto es solo, repito, durante la construcción, ¿no? Entonces esto es como una burbuja. Una vez que hemos visto todo esto, pues no es que deje de ser válido todo lo que han estado haciendo con los números reales, al contrario, lo que estamos haciendo es ver la justificación de por qué todo eso sirve, ¿vale? Pues esto es solo en esta sección, ¿vale? Bueno, muy bien.
¿Puedo borrar esto de aquí? Bueno, entonces decía, bueno, borré, pero decía K mayor o igual que J1 para que funcione, y esto me lo da, pero para un cierto J suficientemente grande, y eso utilizando también el lema SOL. Entonces me sale un J2 y este epsilon tilde, de manera que tengo esa desigualdad, ¿vale? Ok. A ver, ¿quién participó? Se me olvidó. Rafa, ¿verdad? Rafael, ¿qué? ¿Rincón? Sí, Rafael Gutiérrez. Gutiérrez. Entonces no es sí, es no. Y Saúl, ¿verdad? Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tomamos J. Como el máximo de los otros dos, de J1 y de J2, obviamente sigue siendo un natural. Se tiene para K mayor o igual que J mayúscula que, vamos a ponerlo así, ¿se ve? Valor absoluto de B sub K menos A sub K es menor que epsilon. Vamos a ver si eso está claro. A ver, estoy definiendo J como el máximo de J1 y J2 para poder utilizar al mismo tiempo esto de aquí, bueno, ahora con esto, y lo que tenía anteriormente, que era, vamos a ver, de dónde salía el J sub 1, esto de aquí. Bueno, supongo que es que lo quiero para J y K mayores o iguales que J1 y J sub 2. Pues tengo todo ahí. Pues a ver, ¿qué desigualdad yo quiero? Yo quiero ver que A es equivalente a B. Entonces tengo que pues, obtener esto directamente, ¿no? Esto de aquí. Eso. Entonces, casi tengo esto. Lo único que tengo que hacer es poner J igual a K. ¿Puedo poner J igual a K? Bueno, pues esto me vale si K es mayor o igual que J1, si J es mayor o igual que J2, como que tengo para cada uno van distintos. Bueno, pero no pasa nada. Si yo defino J como el más grande de los dos, entonces esto me vale si J y K son mayores o iguales que J mayúscula, ¿no? En particular, si J y K son mayores o iguales que J mayúscula y son iguales, pues sirve, ¿no? Entonces pongo J igual a K, con K mayor o igual que J mayúscula, el mayor de estos dos, y acá. ¿Vale? Como epsilon es arbitrario, se ha visto por la definición que se tiene que A es equivalente a B, usando la definición de la relación de equivalencia de sucesiones de Cauchy, y por tanto la clase de A es igual a la clase de B, que es alfa por hipótesis, y por lo tanto la clase de A es alfa, que es lo que queríamos demostrar. Esto de aquí. ¿Vale? A ver qué hora es. Bueno, ¿sí se ve? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Bueno, pues nada más recalco la importancia de esta proposición, como dije al principio de la clase, ¿bien? En la justificación analítica de la intuición geométrica que teníamos
sobre los números reales, que es el lugar donde se concentran ciertas sucesiones de Cauchy. Pues si yo tengo una sucesión de Cauchy de racionales y su representante es alfa, hago bien en pensar alfa como el límite de esos números racionales, el lugar a donde van. Esto me dice que eso es válido, ¿eh? Esto, por supuesto, es nada más que palabrería, pero muy útil, ¿vale? Como resultado analítico es lo que pone ahí, no es otra cosa. Lo que estoy diciendo es para una ayuda mental, una muleta que sirve mucho para entender las cosas, ¿vale? Pues nada más, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Y por cierto, alguien comentó, pero no me acuerdo, no sé si fuiste tú, Jesús, o quién, como este resultado, pero lo hicimos, se comentó como hace unas cuantas clases ya, como un camino alternativo para demostrar algo en algún momento, no me acuerdo. Se propuso. Bueno, a lo mejor no fuiste tú o no fuiste tú, no se acuerdan, pero bueno, ya se había comentado que si iba a tener este resultado. Bueno, pues aquí está demostrado que ese resultado se cumple, ¿bien? Vale. Que te estorbo. Vale, muy bien. Bueno, lo que sigue ya es el teorema de completitud, ¿no? Que parece que le estoy como dando mucha atención, sigue ahora, pero antes con este resultado quería hacer dos correlarios que son muy rapiditos de demostrar, ¿bien? Y yo creo que ya el miércoles vamos a ver el teorema de completitud, pero el teorema de completitud, ¿dónde está? Pues es para tratarlo nada más en una clase solo desde el principio, para no ir apurados de tiempo y con tranquilidad, lo vamos a cocinar bien. Entonces, de todas maneras, tengo puesto esto antes, porque ya con este resultado vamos a volver a hablar de densidad, de los racionales en los reales y de los irracionales en los reales, pero ahora desde un punto de vista no numérico como hicimos antes, sino desde un punto de vista métrico. Es decir, cuando se habla en topología o en particular en teoría de espacios métricos de densidad, se habla en términos de convergencia, de sucesiones y demás, o de aproximación, de con elementos de un conjunto aproximar otros, ¿vale? Entonces, voy a hablar ahora de densidad, que es algo así como lo que dijimos la otra vez, pero desde otro punto de vista, que es el punto de vista métrico, ¿vale? Entonces, vamos a ver esos resultados de densidad de los racionales y de los irracionales desde el punto de vista métrico, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, y ya con esta proposición, pues, puedo hacerlo mejor, ¿bien? Entonces, los voy a poner como corolarios, ¿bien? Pero son resultados, yo creo, importantes en sí mismos, ¿vale? Entonces, corolario, primero. Densidad de Q, o si quieren decir de Q para ser más precisos, en R, ¿vale? Ya digo, si a alguien no le gusta mucho porque eso ya lo puse, bueno, esto es desde el punto de vista métrico, entonces es otro resultado, pero que está hablando de alguna manera del mismo tema. El enunciado es el siguiente: para todo alfa perteneciente a R existe A, una sucesión con término genérico A sub K, incluida en los racionales, tal que límite de phi de A sub K es igual a alfa. Y voy a poner aquí una frase explicativa en español. Es decir, todo número real se puede
aproximar arbitrariamente cerca con racionales. ¿Bien? Y cuando pongo racionales aquí voy a poner comillas, porque en realidad son phi de los racionales, ¿no? Pero bueno, nada. Los primos racionales, los primos reales de los racionales, ¿vale? ¿De acuerdo? Cerca. Arbitrariamente cerca. A ver, es que entre que en el pizarrón no se me da muy bien, que estoy tratando de escribir más grande de lo normal y que de por sí no tengo buena letra, pues entonces, es decir, todo número real se puede aproximar arbitrariamente cerca con racionales, con números racionales, y escribo racionales entre comillas porque en realidad son phi de racionales. Entendemos eso. Pues eso es lo que está diciendo el resultado. Para todo alfa real existe una sucesión de racionales, en realidad con los que aproximo es con phi de ellos. Pero bueno, lo que existen son ellos, de manera que límite de phi de ellos cuando k tiende a infinito es alfa. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se demuestra este resultado? O sea, les acepto como demostración hacer así. ¿Vale? Tomas un representante de alfa, A, como dice el compañero, y ya está, te está dando la proposición. ¿Vale? O sea que la demostración escríbanla ustedes, pero pues es una línea, un corolario directo. ¿Vale? Muy bien. Tú eras Alejandro. Alejandro, ¿qué más? Tenor. Gracias. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bien. No sé si tenía puesto aquí. Bueno. Tengo un ejercicio sobre cómo demostrar de otra manera esto, pero se lo pongo después, porque conviene. ¿Puedo borrar aquí? Voy a borrar aquí, pero me gustaría que sigan teniendo presente esta proposición, porque también la vamos a utilizar ahora, por eso aparecen como corolarios. Eso es para los racionales y ahora para los irracionales. Fíjense que obviamente al hablar de racionales en los reales o de irracionales tengo que pasar por la phi. No, es como yo me refiero a ello, no hay de otra. Corolario, densidad de R menos phi de Q, es decir, los irracionales en R. Bueno, y el resultado es el mismo, pero para irracionales. Para todo alfa real existe, ahora sí directamente tengo que ponerlos como reales, ¿no? Existe una sucesión alfa K en los naturales, incluida en R menos phi de Q, es decir, ninguno de estos es racional. ¿Vale? Está en la imagen de phi. Tal que el límite de los alfa K cuando K tiende a infinito es alfa.
¿Ok? Bueno, vamos a ello. Entonces, a ver, para demostrar este límite, pues vamos a utilizar la definición de límite, no tenemos ahora más cosas. Ahora no nos sirve la proposición anterior directamente porque nos daba racionales y ahora queremos irracionales, así que hay que hacer otra cosa, ¿eh? Entonces hay que inventarse, entre comillas, los alfa k y asegurarse de que no sean racionales, convergiendo al alfa. Pero vamos a ver cómo los podemos ir consiguiendo, y lo único que tenemos para empezar pues es el alfa, es los ladrillos que tenemos, las hipótesis son estas, ¿no? Para trabajar el alfa. Bueno, vamos a agarrar, porque conviene trabajar con sucesiones, un representante de alfa. Entonces sea A, un término genérico A sub k, un representante de alfa. Entonces, sucesión de Cauchy de racionales. Bueno, voy a escribir lo siguiente. Para todo, híjole, bueno, ya no quiero borrar. Aquí pongan una frase como la que puse aquí, ¿vale? Por favor. Es decir, todo número real se puede aproximar arbitrariamente cerca con números irracionales. Y aquí no necesitan poner comillas. ¿Sí se ve? Entonces, si lo pueden añadir ahí, por favor, ya no quiero borrar. Para todo k natural, por el lema de densidad, obviamente el que vimos hace unas clases, de densidad de R menos phi de Q en R, existe, estoy diciendo para todo k, existe un alfa k irracional tal que alfa menor que alfa k menor que alfa más phi de 1 sobre k. Vale, a ver si se ve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para construirme la sucesión de irracionales convergiendo a alfa? Que es la densidad en este sentido métrico. Bueno, pues fíjense, muy sencillo. La idea geométrica es sencilla. Aquí en algún sitio está alfa, en la recta real, ¿no? Bueno, voy a dejar que copien y les voy a apurar. En algún sitio de la recta real pinto alfa, ¿no? Bien. Y quiero una sucesión de irracionales convergiendo a él. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues el problema es que, porque encontrar una sucesión que converja a alfa, pues es muy sencillo, ¿no? ¿Qué sé yo? Alfa más 1 sobre n, cuando n tiene infinito, seguro converge a alfa. Esto no será difícil de ver. Bueno, aquí le pones un phi, etcétera, etcétera, pero pues seguro que puedes, ¿no? El problema es cómo son estas cosas, racionales o irracionales, quién sabe, ¿no? Entonces no me quiero complicar con eso. Lo que voy a utilizar para asegurarme de ir obteniendo irracionales es utilizar el lema de densidad, pero el que vimos antes, ¿no?
Recuerden que nos decía ese lema. Entre dos números reales cualesquiera siempre hay un racional y siempre hay un irracional, ¿no? Bueno, pues agarro alfa, agarro números que estén cerquita de alfa. ¿Cuáles? Pues estos que estaba poniendo, ¿no? A ver, déjenme ponerlo así. Bueno, 1 sobre k, ¿no? Así. Y luego, pues, según avance k, esto se va a ir haciendo más chiquito, ¿no? Y ese lema lo que me dice es que aquí en medio hay un alfa k. Pues si estos están cerca de estos de aquí están cerca de pues el alfa k está todavía más cerca porque está en medio. ¿Sí? A ver, ¿qué puse? Por el lema de densidad de R menos phi de Q. No, es este el que quiero. Sí, pero el otro. Es a lo que me refiero. O sea, bueno, es que no recuerdo si lo anuncié como un lema o como dos por separado. No, a ver. Sí, es que no me acuerdo. Ah, aquí está. No, pero los puse separados. Ajá, lo puse como... Bueno, no lema, es proposición, perdón. En su momento lo puse como proposición. A ver, si quieren, a lo mejor eso les despista. Les voy a poner aquí por la proposición, un punto para no borrar, por la proposición de densidad de R menos phi de Q. Entonces lo que estoy... hace unos días, cuando ya tuviéramos la suma, el producto y el orden de reales y todo eso, hablé de dos proposiciones. Una, la primera me decía densidad de los racionales en los reales, en el sentido de que entre dos reales hay un racional, bueno, un phi de un racional, y después, inmediatamente, otra proposición que decía entre dos reales cualesquiera hay un número irracional entre ellos. Ese es el que estoy utilizando ahora, ¿vale? Entonces, eso aquí sí es correcto, ¿vale? Pero bueno, independientemente de cómo está escrito, es que ahora no tengo números, porque ya no les he ido poniendo números. Cuando actualice las notas, un día de estos, ya quedará más claro el numerito, ¿vale? Bueno, pero ese es el que estoy utilizando, porque estoy diciendo que entre el número alfa y el número alfa más phi de 1 sobre k hay un número irracional. Ese es el resultado que estoy utilizando, ¿vale? Y ese número ese resultado ya me asegura que estos alfa k sean irracionales, que es, digamos, la parte aquí más complicada, de que salgan como quieres tú, irracionales. ¿Sí se ve? Bueno, ¿por qué alfa más 1 sobre k? Pues cualquier sucesión que yo veo que me va a converger a alfa, y por lo tanto estos de aquí con mayor motivo me van a converger. Es nada más lo que voy a comprobar ahora. ¿Sí se ve? ¿En casa nos siguen? Sí, profe. Vale. Vamos a ver. Quiero que me dé... Rápidamente termino esto. Voy a borrar el dibujo para poder escribir aquí. Para poder el próximo día ya ir más rápido, directamente a la completitud. Dado epsilon positivo, por la propiedad arquimediana, déjenme ponerlo así ahora para tardar menos. Esta es la propiedad arquimediana de los reales. Existe un J natural tal que 1 sobre epsilon es más pequeño, los reales, que phi de J. ¿Bien? Luego, si K es mayor o igual que J, pues se tiene obviamente que phi de 1 sobre K es más pequeño que phi de 1 sobre J, que es más pequeño, aquí es esto, que epsilon, ¿no? Porque estoy tomando el K mayor o igual que J. Entonces 1 sobre K es más pequeño que 1 sobre J, y 1 sobre J es más pequeño que epsilon, porque yo lo tomé así. Voy a utilizar esto porque si no
voy a escribir mal ahí, tan pequeño. Ahí trabajo. Entonces, si K es mayor o igual que J mayúscula, se tiene, entonces ya me queda nada más esta cadena de desigualdades. La distancia entre alfa K y alfa es valor absoluto de alfa K menos alfa, pero eso es igual a alfa K menos alfa porque los alfa K son mayores que alfa, por definición del valor absoluto, ¿no? Porque estos son más grandes, entonces este es el positivo. Y eso es menor estrictamente que alfa más phi de 1 sobre K menos alfa. Estoy utilizando todo el rato estas desigualdades, nada más. Alfa K mayor que alfa para decir que el valor absoluto es ese, y alfa K más pequeño que alfa más phi de 1 sobre K lo estoy utilizando aquí, junto con la compatibilidad de la suma con el orden, porque yo le estoy restando alfa a ambos lados, a esa desigualdad, ¿vale? Ahora opero aquí y se me cancelan por la propiedad del opuesto, ¿bien? El inverso para la suma, alfa menos alfa me da 0, con lo cual aquí lo que me queda es phi de 1 sobre K, si quieren, más 0. Bueno, habría que reordenar términos, eso me lo ahorro, ¿no? Con la conmutativa. Y entonces el más 0 si quieren lo quito y me queda esto. ¿Sí se ve? Estoy utilizando todas esas propiedades. Entonces, fíjense, ya no estoy pasando a las sucesiones. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito, ya puedo estar utilizando las propiedades de los reales directamente, que ya he comprobado. Y esto es más pequeño que epsilon porque lo acabo de decir antes. Entonces, como epsilon es arbitrario, la coletilla de siempre, ¿no? Se tiene que el límite de los alfa K por la definición del límite es alfa. Y esto es lo que quería demostrar. ¿Sí se ve? Vale, perdón que he ido un poquito más rápido, pero bueno, todo esto yo creo que es sencillo. Solo he utilizado esta cadena de desigualdades para demostrar, geométricamente ya se vio la idea, para demostrar que los alfa K convergen a alfa. Esta es la cadena de desigualdades, ¿vale? Vale, ejercicio y ya terminamos. Bueno, no lo escribo, lo digo de palabra. Ejercicio. A demostrar este corolario, es decir, el de densidad de phi de Q en R, al estilo a como demostramos el segundo, corolario densidad de R menos phi de Q en R, ¿vale? Es decir, el primer corolario, densidad de los racionales, lo demostramos directamente como corolario de la proposición anterior. Demuéstrenlo, como hicimos aquí, utilizando la proposición de densidad de los racionales y los reales que vimos hace unos días, ¿vale? No sé cuándo, pero hace unos días. Así como ejercicio, en realidad va a ser todo muy sencillo, como se imaginarán, pero bueno, como ejercicio para que practiquen. Vale, ¿alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, terminamos por hoy. Nos vemos el miércoles. ¿En casa hay alguna pregunta? No, profe, no, profe. Muy bien, cuídense y nos vemos. Ah, aquí alguien escribió. Ah, ya. Bueno, hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe.